La paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en este lindo día. Qué bueno estar en la casa del Señor. Y quiero felicitar a aquellos que nos dirigieron a la alabanza en esta mañana. Gracias por compartir con nosotros y nosotras, ¿verdad?, esa dirección del Espíritu a través de ustedes, ¿verdad?, para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También les tiendo gracias a la congregación, ¿verdad?, a su liderazgo, al consejo, por el privilegio que me han concedido de pasar 10 semanas con ustedes escudriñando la palabra. Y esto ha sido para mí no solamente de bendición, de edificación para mí. Porque no solamente uno edifica a otros cuando sirve, pero uno es también edificado por ustedes. Sus preguntas, su compartir, su presencia también me es de gran bendición. Gracias por sus oraciones por mi esposa. Ella, mire, tenemos 49 años de matrimonio y es la primera ocasión en 49 años que yo veo a mi esposa tan débil que es difícil sacarse de la cama. Y esta semana ella verá un médico, pero también en este día oramos por ella y por mí. ¿Por qué? Porque es la primera vez por, 60 años que pasamos un día de madre sin mi suegra. Ella falleció hace como 2 meses atrás y yo conocí a mi suegra cuando yo tenía 12 años. Y yo conocí a mi esposa en la casa de ella. Y entonces ella ha sido fue parte de mi vida, de mi formación cristiana. Y qué mejor bendición, madre de aquella que hoy es mi esposa amada. Pido sus oraciones por ella y por mí. También porque muchos no han tenido el privilegio de tener una suegra como la tuve yo. Y yo doy gracias. Mi esposa era celosa porque mi esposa decía, yo creo que mami te ama más a ti que lo que yo te amo. Bueno, gloria a Dios. Saludamos a todas las madres entre nosotros en esta mañana. Celebramos su presencia, su bendición a nuestros hogares y a nuestro pueblo de Puerto Rico. Pero también felicitamos a todas las mujeres, no solamente las madres, pero aquellas esposas también y aquellas mujeres que sirven, ¿verdad?, que han recibido a hijos y hijos en sus hogares para servir para ellos de bendición como madres. Le invito a estar en pie conmigo unos momentos para la lectura de unos pasajes bíblicos. Y le voy a invitar a mantener sus Biblias abiertas. Su Biblia, your smartphone, your iPad, your Galaxy, a donde quiera que usted tenga la palabra, le voy a invitar a acompañarme esta mañana. Compartía con uno de los ujieres que este mensaje, creo que es el mensaje a donde más cita bíblico yo uso. Porque tiendo cuando predico reducir el uso de los versículos para concentrarme en un pasaje. Pero en esta mañana quiero hacer un corrido por la palabra y quiero que ustedes me acompañen y que se aseguren que lo que se esté predicando sea bíblico, que no sea un invento mío. Y le aseguro que no es nueva revelación, es la revelación de esta palabra de Dios. Es esta es la revelación. La primera lectura se encuentra en Deuteronomio 29, Deuteronomio, Antiguo Testamento. Deuteronomio, el último libro del Torá, de los libros de la ley de Moisés, Deuteronomio 29, y le estará dando lectura al versículo 18. Y entonces me voy a pasar a Mateo 5, versículos 13 al 16 en el Nuevo Testamento. Deuteronomios 29, no hay prisa, búsquelo. Lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu,
cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a rendir culto a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca una hierba venenosa y ajena. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Padre celestial, bendecimos tu nombre y celebramos tu presencia. Celebramos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, el que hace real a Cristo en medio nuestro. Celebramos, Señor, tu palabra que es verdad. Y pedimos, Señor, que en esta linda mañana tu Espíritu Santo, autor de ella, Señor, nos ilumine para oír y entenderla y nos capacite para ser hacedores de la misma. Así, Señor, ante tu presencia nos encontramos y te damos gracias que tú has hecho lugar para nosotros y nosotras. Atiéndonos según tu gracia y tu misericordia. Y a ti daremos toda honra y gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Amén, amén. Se pueden sentar. En esta mañana le he dado como título a esta reflexión: en busca de profetas, sacerdotes y reyes. En busca de profetas, sacerdotes y reyes. Típicamente este es un estudio en sí, una predicación que he preparado para caballeros, para en sí retiros de padres. Pero hoy es el Día de las Madres. Pero yo mirando y reflexionando sobre la realidad que vive Puerto Rico, soy de la opinión que nuestra comunidad puertorriqueña está en un proceso de transición, en un proceso social, cultural, de una sociedad patriarcal, una sociedad que se ha definido por el padre, el varón. Estamos en una transición a una sociedad matriarcal. Las estadísticas recién nos indican esto. Una de las estadísticas que me ha llamado la atención es el hecho que nos dicen que 53% de los hogares puertorriqueños se encuentra solamente la madre o el padre solo. Se ausenta en 53% de las familias puertorriqueñas, se ausentan uno o el otro de los padres o de la madre. Y en 48% los que están dirigiendo el hogar hoy puertorriqueño es la madre. En 48% de los hogares puertorriqueños, la madre. De 7 a 8% hogares a donde son dirigidos solamente por el padre. Esto me parece indicar una transición seria en la familia puertorriqueña. Otro dato que salió hace como 2 semanas que me asombró, que indican que casi 50% de abuelos o abuelas en Puerto Rico son los que hoy crían sus nietos. Los abuelos, las abuelas,
Me parece que esto es un indicador de un cambio muy importante en nuestra familia puertorriqueña. Lo vemos en la universidad, lo vemos en las escuelas, la cantidad de aquellos que se están graduando pronto, la mayoría cada año va a ser más y más mujeres, no varones. Lo vemos en las universidades, hay un cambio fundamental en la estructura, la relación y la vida de la familia puertorriqueña. Cuando uno mira a la iglesia, para mí el mejor testimonio de esta transición es nuestras congregaciones. En la mayoría de las congregaciones, y me atrevo a decir todas, aunque no he estado nunca en todas, es que la mayoría de la membresía de nuestras iglesias se compone de ¿quiénes? Mujeres. Mujeres. Entonces, este mensaje que casi siempre lo dirijo a varones, en esta mañana quiero ser más inclusivo, porque hoy, como me dijo mi compañera de oficina en la universidad los otros días, me dice: Sullivan, en mi vida yo tengo que hacer de mujer y de varón también, porque esto es lo que me ha tocado en mi vida ahora. Yo criar mi hijo sola. Estoy viviendo ahora como madre divorciada. Y me encuentro por primera vez, me dice ella, por la primera vez lo que yo no pensaba, Samuel, yo pintando en mi casa. Lo que nunca me imaginaba de niña que me iba a tocar, porque yo esperaba que mi esposo lo haría en ese futuro. No podemos negar que la familia en Puerto Rico estamos en crisis. Y no solamente la familia general en Puerto Rico, sino la familia puertorriqueña creyente, la familia cristiana. Y Puerto Rico nos está velando. La familia desde el inicio de Génesis, a donde Dios nos creó hombre y mujer a su imagen y semejanza, puso sobre el hombro de la familia la responsabilidad de cuidar y formar valores, principios, que fuesen reflejo de quién Él es. Hoy, la familia en crisis está en necesidad de volver a los modelos bíblicos, a los recursos bíblicos para fortalecer la familia y para ser de bendición a nuestro pueblo. Hoy, creo yo, no podemos ya confiar en nuestras instituciones educativas para ser la fuente de modelo ético-moral. No creo que hoy no podemos poner nuestra vista dentro del marco social o político de nuestro pueblo para ahí encontrar los modelos de valores, y no valores o éticos en general. Porque algunos dicen, no, es que tenemos una crisis de valores. Yo no creo que Puerto Rico tiene una crisis de valores o de ética. El asunto es qué ética y qué valor. Porque mire, en Puerto Rico me parece a mí hay un gran valor de ser pillo. Hay un gran valor de ser mentiroso. ¿Ve? Moral tiene que ver con lo que hacemos. Hay muchas expresiones de moral y de ética. Pero lo que me parece carece a mí son una ética y una moral que parte de los criterios del Evangelio, de la fe de Jesucristo, de la fe cristiana. Y la palabra se nos ha sido dada para encontrar ahí modelos, recursos, bendición para nuestras familias. Y en esta mañana le invito a acompañarme a mirar al consejo de Dios, a recursos de Dios para nuestra familia, para nuestros matrimonios. La Biblia nos presenta el modelo ideal, el modelo perfecto de Jesucristo. Y en los evangelios vemos que se traza y se presenta a Jesucristo como el gran profeta, el que proclama el evangelio del reino. Nos presenta a Jesús no solamente como profeta, sino el gran sacerdote que intercede por el pueblo, que intercede por usted y por mí. Y nos anticipa que volverá a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este modelaje de Jesús, la palabra nos invita a imitar
Pablo habla y dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y quizá usted se diga, ay hermano Samuel, ¿cómo yo puedo ser imitador de Cristo? ¿Cómo puedo yo modelar en mi vida ese modelaje de Cristo? Bueno, mire, el Señor nunca nos pide hacer algo que somos incapaces de hacer. Nunca, sería injusto. Y cuando nos llama a ser imitadores de Él, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su palabra para fortalecernos, guiarnos y el Espíritu Santo acompañarnos y capacitarnos para vivir como nuestro Señor así lo desea. No con nuestras propias fuerzas solamente, sino con la fuerza, la presencia del Espíritu Santo en su vida y en la mía, que en nuestros momentos de debilidad, de caída, el Señor nos levanta y su palabra nos guía y nos sostiene. Miremos en esta mañana el modelo de Cristo como el profeta. La palabra nos dice en Proverbios 29, 18 que sin profecía el pueblo se desenfrena. Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 14, 13, dice que el profeta edifica, exhorta y consuela. Esa es la tarea del profeta en el Nuevo Testamento. Y en esta noche, en esta mañana, diría, el Señor está buscando para nuestros hogares profetas y profetisas. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo vemos que no hubieron no solamente aquellos varones que proclamaron, que guiaron, que enseñaron, orientaron al pueblo con la palabra del Señor, pero el Señor también levantó profetisas. En el Nuevo Testamento Pablo nos habla que todos, prefiere que todos profeticemos, pero es bajo la guianza del Espíritu Santo. Y nos dice, también había en la iglesia mujeres profetisas. La tarea del profeta era orientar, guiar al pueblo. Y nos dice que cuando se ausentaba el profeta, el pueblo se desorientaba, carecía de dirección. El Señor en estos días busca hombres, mujeres, madres, y mire qué privilegio. Le comentaba esto a unos jóvenes en la universidad los otros días. Estábamos hablando del feminismo. Y le decía, mira qué privilegio Dios le ha dado a la mujer. Que Dios te ha creado a ti, mujer, para ser co-creadora con Él. El varón no tiene ese privilegio. El varón puede participar en el acto, pero da la luz en sí, engendrar vida. Ese privilegio lo tiene la mujer. Y qué gran privilegio. En nuestros hogares el Señor está buscando profetisas que compartan, orienten, porque en sí la verdad de Él, que en la mayoría de nuestros hogares en la congregación, las que están dirigiendo la mayoría de los hogares cristianos en nuestras iglesias, son las mujeres, son las madres. ¿Cuántos aquí, me atrevo a preguntar, cuántos de ustedes llegaron al Señor por las oraciones de su madre? ¿Hay alguno? Miren cómo están las manos. Las oraciones de sus madres. Yo le doy gracias a Dios por mi madre, que todavía vive 96 años, allá en New York. Y ella plasmaba la palabra donde quiera en la casa. Nos formó en la palabra. Y mi padre no siendo creyente, pero mi madre ahí fiel siendo la profetisa de la casa. Aquella que compartía palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio 6, del 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las escribirás y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. El Señor le delegó en el pasaje en Deuteronomio al varón, al patriarca.
Le dijo, a ti te delego la responsabilidad de ser profeta en tu casa. En tu casa. Y que esto que hoy tú declaras ser tu verdad, tu fe, que Jehová Dios uno es, esto debe estar en tu corazón y compartirlo tú en tu casa. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en el camino, en las puertas, en los portales, comparte, educa, enseña la palabra. Hoy, ante la realidad que en muchos de nuestros hogares creyentes se ausenta un padre creyente, esta responsabilidad y privilegio le toca a usted, madre creyente. Y yo sé que muchos de ustedes han desempeñado ya esa tarea, la han asumido como creyentes en su hogar, de compartir y servir como profetisa en el hogar. Y esto no es delegable a la escuela bíblica. Esto no es delegable al otro. El Señor se lo delegó al varón y en la ausencia del varón, el Señor levanta profetisas en nuestro hogar para asumir ese lugar de instruir su casa en la palabra. Mi mamá lo tomaba tan en serio que ella plasmaba por toda la casa textos bíblicos. Hasta uno iba al baño, cerraba la puerta, te confrontaba con la palabra de Dios en la puerta. Ella saturó nuestro hogar con la palabra, lo tomó literalmente y qué bueno, yo criándome en el barrio, allá en el barrio puertorriqueño, en la vivienda pública, ¿qué nos libró? La palabra sanadora, la palabra de prevención ante las drogas, el alcoholismo, los caseríos llenos de esa condición, la palabra nos saturaba. La palabra nos cuidaba y mi madre fue la profetisa en mi casa, bendiciendo nuestras vidas con la palabra del Señor. Y todavía hoy el cuadro mayor, la vista mayor que yo tengo de mi madre de 96 años cada noche, ahora en cada julio yo voy a pasar tiempo con ella y cada noche ella pasa horas sentada en su camita con la palabra abierta, pasando horas leyendo la palabra. ¿Y cuántas veces me levanto a medianoche, no se ha acostado, pero ya durmió, arropada por la palabra? No solamente aquella que me trajo al mundo, 7 mesinos, sino aquella que me ha dado vida por la palabra de Jesucristo, que ha compartido y ha sido profetisa en mi vida. Nuestros hogares requieren y tienen necesidad de nuestras madres creyentes, a donde no hay un padre creyente, de asumir esa responsabilidad. No es delegable a la escuela bíblica. La escuela bíblica no fue fundada para asumir el lugar de la enseñanza del padre y la madre en el hogar. La escuela bíblica fue inventada para atender a niños huérfanos que no tenían padres para instruirlos en la fe. Y un pastor en Londres, hace un poquito más de 100 años, comenzó la escuela bíblica para recoger a esos niños huérfanos. Y como no tenían padre ni madre, ellos enseñarles la palabra. Y a veces creo que triste es hoy que depositamos los hijos en la escuela bíblica, y no quiero decir que eso sea malo. Creo que eso no es suficiente. Que la tarea de la instrucción de nuestros hijos y nuestras hijas tiene que ser diario, no solamente una semana, un día a la semana, sino diariamente. Padres, y en el caso de la ausencia de padres, madres, sirviendo como las maestras de la palabra. Qué privilegio, qué necesidad hay de esto. Mire lo que nos escribe el salmista en el Salmo 68:6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos.
tus hijos y tus nietos tienen necesidad de tu ministerio como profetisa en tu hogar. Que surja de en medio de tu casa aquellos que serán también profetas y profetizas, que conocerán al Cristo resucitado, nuestra bendita esperanza, porque usted, no el pastor, no el predicador o el evangelista, usted en su casa fue la persona, el medio de compartir la palabra de vida con ellos. Hay necesidad de profetizas en nuestros hogares. Pero para hacerlo se necesitan capacitar en la palabra. Y para eso es tan importante la escuela bíblica, el estudio bíblico semanal de la iglesia, a donde padres y madres puedan reunirse para ellos y ellas ser capacitadas para volver como profetas, maestros y maestras que guíen. Porque como dice Pablo, que la tarea profética era de exhortar, edificar, orientar a la iglesia y en este caso a nuestro hogar. Y uno de los grandes peligros que yo veo hoy en el hogar cristiano, que me parece ser un descuido de nuestros hijos y nuestras hijas, que se pueden criar en la iglesia, pero a veces por falta de profetas y profetizas en el hogar, no llegan a conocer a Cristo como su Señor. Lo que vienen a conocer es la experiencia religiosa evangélica. Aprenden a cantar, leen algunos versículos bíblicos, pero no han sido presentados, confrontados con la palabra de vida que les presenta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y no solamente como su amigo. Que una de las tareas fundamentales de la tarea profética en el hogar es introducir nuestros hijos y nuestras hijas, y Dios quiera, a su esposo. En algunos casos su esposa. Que ellos por este testimonio y ministerio puedan venir a conocer al Señor. Que puedan confesar y recibir a Cristo como su Salvador personal. Oh, cuánto lo necesitan nuestros hogares. Con cuántos jóvenes me encuentro en la universidad que se han criado en la iglesia, pero nunca han hecho una profesión de fe. Han asumido que porque asisto a la iglesia, mis padres son cristianos, yo soy cristiano. Que la tarea profética es guiar, orientar e introducir a Cristo como el Salvador de pecadores. Salvador de todos aquellos que les reciban a Él como aquel que murió en el Calvario para salvarlos. Nuestros hijos necesitan ser confrontados con gracia, con sabiduría, con la verdad y la necesidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pero primero necesitan ver esa verdad en mi vida y en la suya. En cuántas ocasiones estudiantes me han compartido, mami, papi son unos hipócritas. En la iglesia se ven lo más bien, pero en casa son unos demonios. Qué triste testimonio. El Señor te invita, te llama, comparte contigo en tu hogar, madre que encabeza su hogar, la tarea profética de compartir la verdad de la palabra, en palabra y en hechos, instruyéndole a través del texto sagrado. Pero la Escritura nos dice que para muchos profetas las consecuencias era muerte. Cuando Jesús entra a Jerusalén, llora sobre Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Ser profeta en el hogar cristiano no debe de ser lo único que se comparte en el hogar cristiano, sino
la acción, la vida profética, la dirección, la orientación, la corrección en el hogar cristiano a la luz de la palabra necesita ser acompañada por el ministerio sacerdotal. Jesús sirvió como modelo sacerdotal, que fue el que tomó nuestro lugar, fue nuestro intercesor, el que oró y pidió perdón por el mundo. En la religión judía se prohibía sacerdotisas. Nunca hubo sacerdotisas en la historia de Israel. La tarea del sacerdote era únicamente varonil. Pero dentro de la realidad de nuestra lectura del texto hoy, del ser cristiano y iglesia hoy, me parece que en la ausencia de padres creyentes en el hogar, la mujer también tendrá, la madre tendrá que también asumir la tarea de sacerdotisa. Y ya hemos visto testimonios que muchos vinieron a Cristo por la obra sacerdotal de sus madres. En el caso del Nuevo Testamento no habían sacerdotes tampoco, porque el culto ante el altar se cumplió con el último sacrificio Cristo. Y el velo fue rasgado y nos dio acceso directo a la presencia de Dios. Pero me parece que así como Cristo intercede por el mundo, nuestras madres en hogares cristianos, a donde los padres no lo son, necesitan también asumir esa tarea de ser aquellas que doblan rodillas, aquellas que interceden por esos seres queridos. Y vemos lindo modelo en las Escrituras, en el libro de Génesis. Y volvió a decir a Abraham, y no se enoje ahora mi Señor, Génesis 18, 23 al 32. Si hablare solamente una vez, quizás si hallare allí 10, no la destruirá. Y respondió por amor a los días de Jehová, se fue y luego que acabó de hablar, Abraham volvió a su lugar. Abraham intercede por Lot, su familia en la ciudad perdida de Sodoma y Gomorra. Dios va a destruir la ciudad y ¿quién intercede? ¿Quién asume el lugar de sacerdote? Abraham. Y en sí lucha, dialoga y se extiende al peligro de ser en sí castigado por cuestionar el juicio de Dios. Y por la intercesión de Abraham, Dios bendice a Abraham y su familia, Lot, porque intercedió por su familia. ¿Cuántas de nuestras familias requieren que usted y yo sirvamos como sacerdotes en nuestros hogares? Mire a Moisés como sacerdote, y aconteció que al día siguiente, en el libro de Éxodo 32:30, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. No le tiró la toalla. Dijo, Señor, ellos son culpables de tu juicio, porque han pecado grandemente. Están adorando a otro Dios. Pero yo vengo ante ti pidiendo perdón y misericordia. No lo excuso, pero pido, Señor, que tú les perdones. Porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no hay perdón para ellos, borra mi nombre del libro. Como sacerdote me identifico con este pueblo pecador. Vengo como sacerdote pidiendo misericordia no solamente por ellos, pero sí conmigo, porque si no hay lugar en tu gracia para recibirlos a ellos, tampoco habrá lugar para mí. La tarea
sacerdotal en el hogar y en la familia cristiana. Ser profeta no es suficiente. Nuestras familias necesitan ver la misericordia, el cuidado, la sensibilidad a interceder y reconocer cómo y cuándo se hace presente el mal. No esconder o ignorar el pecado en nuestros hogares. No enhogar y justificar el mal de nuestros hijos, de nuestras familias, sino reconocer que necesitamos traerlos porque hay lugar para perdonar. Hay lugar de invitación al trono de su gracia. Lo que hemos hecho esta mañana, la mesa del Señor. ¿Quién es digno de participar de la mesa del Señor? Nadie, porque todos somos pecadores, todos. Pero el Señor nos invita con corazones arrepentidos. Nos invita a su mesa, no como justos, sino como aquellos por el cual se ha hecho provisión el nuevo pacto en su sangre para lograr nuestro perdón y nuestra reconciliación con Dios. El sacerdote intercede, representa a su familia. Para muchos la tarea sacerdotal, especialmente desde el punto de vista de nuestros hijos, para muchos será algo raro. Imagínese esto, y espero que esto no sea la situación en su casa, que como a eso de la 1 de la mañana se puede escuchar en los pasillos de la casa llantos y llantos y llantos. Y los muchachitos se levantan y se preguntan, ¿qué le estará pasando a papi? ¿Qué le estará pasando a mami? Que escucho a mami llorando, la oigo llorando. Y qué triste que algunos de esos niños y niñas pensarán, ¿será que papi le está pegando nuevamente a mami? ¿Será que mami llora mientras yo duermo? Porque se siente abandonada y triste. Porque se encuentra sola con el peso y la responsabilidad de su casa. ¿Qué será lo que lleva a esos llantos que escucho? Y se acercan a la puerta de donde surge el sonido de ese llanto y miran por la puerta y se asombran. Se asombran que la fuente de ese llanto era algo inesperado. El llanto viene de una madre intercediendo por su familia, de un padre intercediendo por su familia, por una madre intercediendo por su marido que no es creyente, que ha asumido no solamente la tarea de enseñar y proclamar la verdad, pero asumir el peso y la responsabilidad y el dolor de interceder, de representar a la necesidad de su familia ante la gracia y el trono de Dios. ¿Sería eso una sorpresa para sus hijos en su hogar? Quizá lo vea usted orando aquí, pero verán lo mismo en su casa. Gracias a Dios por tantas madres y por mi madre, que toda mi vida la he conocido como una mujer sacerdotisa, orando por mi padre. Y qué bendición para toda nuestra familia de mi padre conocer a Cristo unos 3 años antes de partir con el Señor. De ella ver sus oraciones contestadas, de ver sus hijos criados en el Evangelio, de ver sus hijos predicando y enseñando la palabra. Tenemos gran necesidad de sacerdotisas en nuestros hogares. Y a donde los padres creyentes estén presentes, junto a ellas, unidos, desempeñar ese ministerio de intercesión. Ese ministerio que busca apoyo
que busca conocer y la dirección de Dios para su familia. Sacerdotes y profetas. ¿Cuántos los necesitamos en nuestros hogares cristianos? Pero hay un tercer reto. Jesús también nos sirve como modelo que aquel que vendrá para reinar, para establecer su reino. Y Él vendrá a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la palabra nos invita, también en nuestros hogares, que sean lugares a donde se pueda manifestar, a donde se pueda palpar, ver, ilustrar los principios del reino de los cielos. Porque la familia cristiana es llamada a ser un anticipo, un modelo de esos valores, de esas expectativas que esperamos cuando Cristo al fin vuelva a establecer su reino. Y miren lo que nos dice en Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba acerca de él. El Señor encontró en Abraham un hombre, una persona en quien él pudo confiar que iba a gobernar bien su casa. En Efesios 4, del 1 al 6, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vayas bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provocáis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Escribiendo la carta a los colosenses, casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y debo decir Efesios 6, 5, 21. Ámense el uno al otro, como la condición de la sujeción de la mujer a su marido, parte de la condición previa de él estar sujeta a ella y ella a él. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padre, no os expiráis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y la carta a Timoteo capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado o pastorado o liderazgo, buena obra desea, pero es necesaria que el obispo, y aquí el obispo asume varias expresiones en el Nuevo Testamento, primordialmente pastor, pero puede también aplicarse anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Una de las grandes crisis que observo en nuestras iglesias es el desenfreno de nuestros hijos. En uno de mis pastorados en Nueva York, en the Bronx, voy llegando, era en agosto, mi primera semana en la iglesia, y enfrente de la iglesia se encontraba una bodeguita de esos tipos, bodega puertorriqueña pequeñita, y cuando voy a entrar, era un agosto caliente, hay 2 damas esperando en cola. La bodega era tan pequeñita que podían entrar 2 o 3 personas nada más. Y me paro al lado de ella, esperando mi turno para entrar a la bodega. Y me entero que están hablando de la iglesia que está al frente.
y me acerqué al bochinche. Déjame enterarme un poco más. Están hablando de la iglesia que yo vengo a pastorear. Y la una le decía a la otra, yo no enviaría a mis hijos ahí. Esos hijos de esos cristianos son unos demonios. Están en la escuela con los míos. Y eso es lo más malo que hay. Mira, con unas bocas más sucias. Y miren que esto y aquello. Y ellos criticando la juventud y la niñez de la iglesia donde yo vengo ahora a pastorear. Y me acerqué un poco más. Y yo decía, díganme más. ¿Qué es la percepción que tienen los vecinos de esta iglesia? ¿Qué es la percepción y la opinión que tienen los vecinos de la niñez y la juventud? ¿Cuántos padres cristianos no van a la escuela a recoger las notas porque se avergüenzan de lo que le dirá el maestro, de la mala conducta y la poca vergüenza de sus hijos? Y la maestra sabe que supuestamente vienen de un hogar cristiano. No están velando. No están velando. En una congregación como esta en Vega Baja, estamos hablando sobre la familia. Era la semana de la familia. Y cuando le invito a la congregación, como hice en esta mañana, que estuviese en pie, en reverencia a la palabra, la congregación se paró y se quedaron 3 o 4 muchachos en la última fila con los brazos extendidos, sentados lo más cómodo. Y cuando los veo, le pido, miren a esos jovencitos que están allá atrás, por favor, pónganse en pie como expresión de reverencia a la palabra. Y uno me grita, ¡no! Me fue chocante que me grite no. Y yo dije, bueno, no voy a predicar hasta que ustedes 3 se pongan de pie. Se paró un ancianito, un pelo blanco con un bastón. Yo creía quizá iba para el baño. Pero va y se para al lado de los 3 y les ruega, por favor, pónganse de pie. Estamos en la casa del Señor. Pónganse de pie. Y le dicen, no. El pastor estaba sentado en la primera silla. ¿Y los diáconos, los ancianos de esta iglesia, dónde están? ¿Quién gobierna en la casa del Señor? ¿Quién pone orden? Que unos muchachos mocosos digan no, les falten reverencia y no respeten el orden de la casa. ¿Qué desastre es eso para esa congregación? Esto es lo que estamos viendo en nuestras iglesias. En muchas de ellas, estoy en una iglesia en Cagua y le pido al pastor, por favor, agárrame a esos 2 muchachitos que están corriendo todo el servicio por ahí. Porque ahora vamos a predicar. Y él dice, no me atrevo, no puedo. Dice, ¿cómo que usted no puede? ¿Usted es el pastor aquí? Sí. Si yo le llamo la atención a uno de esos muchachos, los padres me van a caer encima después del servicio. Unos obstáculos de la familia cristiana en nuestro pueblo de Puerto Rico son nuestros hijos. Como pastor, la cantidad de hijos que yo he tenido que ir a la cárcel a verlos o a sacarlos. Otros hijos de familias cristianas que faltar donde no deben de estar a las horas de la noche que no deben de estar. En 2 ocasiones he tenido que buscar su cuerpo tiroteado en una estación de subway por estar andando con los que no deben de andar. El Señor espera que en el hogar cristiano tiene que haber orden y disciplina. No abuso. La palabra reprende el abuso, sino disciplina. Con el deseo de corregir para propósitos positivos de la vida y fe, de testimonio. Pero estamos viendo en los hogares cristianos que esto es uno de los grandes retos. Los hijos haciendo lo que quieren hacer. Porque lo que rige la conducta no es la palabra,
es la nueva psicología del libertinaje, la nueva psicología de darle todo el lugar a tu hijo, a tu hija, para que ella y él descubran lo que quieren. Eso es antibíblico. Al padre y a la madre cristiana, esto es lo que el Señor ha dado para instruir tu hijo. Esto es lo que necesita conocer, especialmente en los 6 años de su vida. Que esto forme su carácter, sus valores, sus vidas. Tenemos una crisis. Hay necesidad de reinas y reyes en el hogar cristiano que gobiernen bien su casa. Que los vecinos puedan tener testimonios de la bendición de criar sus hijos en la fe. Voy cerrando con esto. Cuando pastoreaba en New York, Teen Challenge estaba dando con David Wilkerson. Habían cerrado la calle 3 en Avenida Ben, en the Lower East Side. Y la congregación aquí estábamos auspiciando en un agosto caluroso ese servicio en la calle. Y Dave Wilkerson traía con él ex adicto del programa de Teen Challenge. Y cada uno se paraba y compartía su testimonio. Yo vendía droga allí en la esquina, o yo era una prostituta y me vendía allí en la esquina, y el Señor salvó, cambió mi vida. Y entonces cantábamos un coro y venía otro. Y después que pasó uno, yo le digo a Dave, ¿puedo yo testificar? ¿Puedo yo testificar? Pero Samuel, yo no sabía que tú eras un ex adicto. No, gracias a Dios, ese es mi testimonio. Ese es mi testimonio. Y entonces, me viene mi turno y dice, mire, yo le doy gracias a Dios que yo me crié con este que acaba de bajarse. Él y yo nos criamos en la misma calle, en el barrio, allá en la 108. Y fuimos a la misma escuela y compartimos. Y mire el testimonio de su vida. Cómo la droga destruyó su vida, pero cómo ahora Cristo lo ha restaurado. Mi testimonio es de medicina preventiva. Que si usted quiere que sus hijos ni preséntenle a Cristo tempranito en sus vidas. Me crié en los mismos caseríos, con las mismas pandillas y drogas, en las mismas escuelas. Pero ¿qué fue lo que nos cuidó? La presencia del Espíritu Santo por su palabra, guiándonos. La iglesia de fe, la iglesia que nos cuidaba, nos amonestaba. De vez en cuando me daba mi cocotazo y a veces hasta con la correíta, porque me amaban. ¿Qué mejor medicina preventiva para nuestra familia que la de Jesucristo? Que en vez de esperar, Señor, haz un milagro con mi hijo, con mi hija, mira cómo están, mira sus vidas. Líbrate de ese dolor. El Señor ha depositado a tu cuidado tus hijos y tus hijas para que les bendiga, para que les oriente, los corrija, les guíe en la palabra y sea de testimonio con su vida a la vida de ellos. Bendecido a aquellos hogares cristianos que hoy se encuentran aquí, donde ambos, la madre y el padre, son creyentes. Por curiosidad, déjenme ver las manos a donde su hogar es cristiano y los dos son creyentes. ¡Wow! Bendecido sea el Señor. ¡Qué lindo! Qué lindo. ¿Y cuántos hogares más están orando? ¿Y cuántos otros que no tienen esa bendición todavía la están pidiendo? Déjenme ver sus manos. Que están pidiendo que sus esposos o sus esposas vengan al Señor. Queremos orar por eso. En busca de profetas que proclamen y enseñen la palabra de Dios en sus hogares. En busca de sacerdotes y sacerdotisas que saben interceder por su familia, procurando la bendición y la gracia. Reinas y reyes que gobiernen con gracia, misericordia y justicia su casa, promoviendo el orden no solamente para su familia,
sino para nuestro Puerto Rico. Está en necesidad de hogares cristianos. Hogares representados por estos 3 ministerios. Nos están velando. Nos están velando. Que lo que vean sea evidencia de ser sal de la tierra y luz del mundo. Y que ese sazón comience en su casa y en la mía. Y que esa luz resplandezca en medio de nuestros hogares. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por nuestras madres. Oh, Señor, por su paciencia, por su amor, por su sabiduría, por su paciencia, por sus oraciones y por su corrección. Señor, gracias te damos. En este día, cuando celebramos de forma especial nuestras madres, Señor, recordamos las madres de aquellos que allá han partido, que ya están en tu presencia, que fueron fieles, Señor, en desempeñar su ministerio en nuestros hogares como sacerdotisas, profetisas y reinas. Gracias, Señor, por su ejemplo, por su grata memoria. Señor, te presentamos nuestras madres en esta tarde. Probablemente muchas de ellas se encuentran en paz. Pedimos, Señor, tu mano de salud sobre ellas. Señor, por madres jóvenes, madres que en estos días inician, Señor, su ministerio como madres en su casa. Pedimos para ellas tu salud, tu fortaleza. Pedimos para bendición y tu gracia. Que tú le dé la paciencia, Señor, y la gracia para bregar con toda esa complejidad de crianza. Señor, bendícele. Señor, oramos por aquellas que poder ser madre, que oran para ese día de bendición, que su vientre sea bendecido. Tú las conoces, tú conoces tus propósitos para ella. Señor, mira aquellas que desean ser madre, pero su condición física se lo impide. Tú también, Señor, la conoces. Y permítele, Señor, la bendición, si es tu voluntad, de ellos, Señor, recibir a su hogar a hijos e hijas abandonadas. Señor, que puedan adoptar y criar, Señor, estos niños y estas niñas en un hogar de amor, de misericordia y bendición. Señor, te damos gracias por nuestras familias, por nuestras madres. Señor, por las mujeres en nuestra congregación, por la bendición que son a nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos capacite para poder desempeñar en nuestros hogares estos 3 ministerios tan importantes, tan necesarios. Para poder así, Señor, nuestros hogares ser sal de la tierra y luz del mundo. De bendición a nuestro pueblo, a nuestra nación. Y a ti, Señor, por esto te daremos gracias. En el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos en este día por el privilegio que nos concede de brindar honra a donde honra se merece a estas mujeres de Dios. Amén.